Claudia Sheinbaum y Morena impugnan la decisión del INE sobre la promoción de la elección judicial. El fiscal de Tabasco, José Baraja, renuncia tras menos de 6 meses en el cargo. Autoridades mexicanas aseguran buque con diésel de contrabando y armas en Altamira. Indignación en Guadalajara por narcohomenaje. El banco suizo UBS alerta sobre posible recesión en México por aranceles de Trump, pero descarta crisis financiera. La guerra comercial de Trump entra en una nueva fase. Estados Unidos redefine su estrategia militar para enfocarse en China y delegar a Europa. Alertas de viaje aumentan tras detenciones de turistas en frontera de Estados Unidos. Estas y otras noticias más aquí en Eje Central Noticiero, justo en el centro de la información. Bueno, vámonos a la información. Iniciamos en el terreno parlamentario. Los diputados de Morena, liderados por Ricardo Monreal, anunciaron que van a impugnar la reciente orden del Instituto Nacional Electoral que prohíbe a los poderes ejecutivo y legislativo promover la próxima elección judicial del 1 de junio. Monreal indicó que la mayoría en la Cámara de Diputados, integrada por su partido, aprobó que el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, impugnara ante el Tribunal Electoral la resolución del INE, ya que consideran que la reforma judicial redactada por ellos no prohíbe dicha difusión. Aseguraron que no se trata de hacer proselitismo por un candidato, sino de fomentar la participación en el proceso electoral. Por su parte, la presidenta Sheinbaum también expresó su desacuerdo con la decisión del INE, argumentando que los poderes ejecutivo y legislativo deberían tener la facultad de promover la elección judicial. Sheinbaum calificó la medida como un exceso por parte del INE y destacó que la Constitución prohíbe el proselitismo de los partidos, pero no impide que los órganos de gobierno fomenten la participación ciudadana en elecciones fundamentales para la democracia. Y bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver en qué termina. Gustavo Sánchez se encuentra en la redacción de Eje Central y platica usted de lo hablado, de lo que se discutió en la mañanera del pueblo. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique Auditorio? Así es, vamos con lo más relevante. Se volvió a hablar de esta reunión que hubo el pasado viernes en Palacio Nacional con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, y es que ayer la presidenta había referido brevemente lo que trató, que abordó temas de seguridad, de migración, pero fue la secretaria de Seguridad la que reveló en una entrevista en Estados Unidos que se habían pedido datos biométricos. Hoy la presidenta Sheinbaum confirma que se hizo esta solicitud de datos biométricos, sobre todo de las personas migrantes que transitan México, pero dice la presidenta Sheinbaum que le respondió que estos datos no los tiene el gobierno mexicano, sobre todo en el caso de estas personas que transitan de manera, sin documentos por nuestro país, y confirmó que también le pidió más acciones para blindar la frontera con Guatemala de estas caravanas, donde pasan estas caravanas de migrantes. Así es que pues hay más detalles sobre esta reunión que duró más de 2 horas el pasado viernes, y también confirmó que hay otra lista de criminales o de presuntos narcotraficantes que quiere el gobierno de Estados Unidos que extradite México, y bueno, dice que se está trabajando para que, pues depende de esta coordinación que hay entre los dos gobiernos, se pueda hacer otro envío. Recordemos que ya se hizo un envío de 29 narcotraficantes en febrero pasado, y bueno, ahora revela la presidenta que hay otra lista, otra solicitud del gobierno estadounidense. Y por supuesto se abordó el tema de los aranceles, porque ya estamos a unas horas de que el gobierno de Estados Unidos anuncie estos aranceles recíprocos, que son pues lo que Estados Unidos va a cobrar a los países según lo que cobran ellos a las importaciones estadounidenses. Así es que dice Claudia Sheinbaum no adelanta por lo pronto nada, pero dice que está preparada con medidas que anunciará el 3 de abril y que no cree en que haya un ojo por ojo y diente por diente, pero que habrá una respuesta que podrá presentar esta misma semana, Enrique. Bueno, pues va a ser un tema interesante lo que informe la presidenta a partir de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de aumentar ya no nada más a Canadá, a México, ¿no? Y algunos otros socios importantes, ¿sí? Sino a todos los países con los que tenga relación comercial Estados Unidos. Lo que ha generado, Gustavo, pues una enorme preocupación en el mundo financiero
y comercial. Esa es una realidad. Sin duda, porque pues a final de cuentas pueden ser los consumidores los más afectados por estas tarifas adicionales que seguramente aumentarían los precios de los productos, Enrique. Ha sido parte del discurso y de la narrativa del gobierno de México tratar de explicar que al final, pues que paga el pato es el consumidor. Pero bueno, pues vamos a ver cuál es la decisión del gobierno de Trump. Gracias, Gustavo. Esperaremos Gustavo la Sánchez, respuesta. desde la redacción de Eje Central. En menos de 6 meses, ¿sí?, de asumir el cargo, el coronel José Barajas Mejía presentó su renuncia como fiscal general de Tabasco para continuar su carrera militar. El gobernador Javier May agradeció su contribución a la construcción de la paz en el Estado y le deseó éxito en su futuro profesional. Tras su salida, el vicefiscal de Delitos Comunes, Óscar Tonatiu Vázquez, quedó al frente de la Fiscalía como encargado de despacho mientras inicia el proceso para designar al nuevo titular. La renuncia de Barajas Mejía se dio en medio de amenazas de grupos criminales que fueron reveladas semanas antes, aunque en su momento él rechazó abandonar el cargo. Barajas Mejía asumió la Fiscalía de Tabasco el 10 de octubre del año pasado, tras la salida de Nicolás Bautista, y tenía una trayectoria militar destacada, tiene una trayectoria militar destacada antes de ocupar el puesto. Fue subdirector de Asuntos Internacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional y juez presidente del Tribunal de Juicio Oral de la Tercera Región Militar. Bueno, pues que tenga éxito en sus nuevas tareas. Las autoridades mexicanas llevaron a cabo una operación exitosa en el puerto de Altamira, una cosa verdaderamente importante y trascendente en el combate al crimen organizado. Interceptaron un buque cisterna que intentaba introducir ilegalmente 10 millones de litros de diésel al país, ocultos como aditivos para aceites lubricantes. La incautación, que ocurrió el 19 de marzo, fue resultado de una investigación y de un proceso de inteligencia conjunta, ¿no? Además de combustible, se aseguraron varios vehículos, equipos de cómputo, por supuesto, armas, incluidas pistola con cargadores abastecidos y cartuchos de diferentes calibres. Esta operación, pues es un avance muy importante, créamelo usted, muy importante en el combate al tráfico ilegal de hidrocarburos y la evasión fiscal en nuestro país, ¿sí? En declaraciones de Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario destacó la importancia de este decomiso como parte de los esfuerzos del gobierno federal para desmantelar redes de tráfico de combustible y evitar el contrabando de productos, porque tiene una afectación a la economía del país. La intervención fue realizada con el apoyo de diversas instituciones de seguridad. Le hablo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, quienes trabajaron bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad nacional. Un éxito, sin duda, un buen golpe a la delincuencia organizada. Déjeme ir con otro tema que es un tema preocupante en nuestro país. En México, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales es una realidad alarmante que lleva más de 15 años afectando a miles de menores. A pesar de la documentación de este fenómeno, la falta de leyes claras para sancionar este delito, esta práctica, sigue permitiendo que se cometa con mucha impunidad, ¿sí? Para hablarnos sobre este tema, repito, preocupante, está mi compañero periodista Jonathan Nácar, quien le trae un informe detallado sobre la situación en varias zonas de nuestra geografía. Jonathan, ¿cómo estás? Adelante con tu investigación. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Pues sí, justamente hicimos una revisión sobre el tema a partir de un documento que surge de varias dependencias, la que lleva la batuta y es la Secretaría de Gobernación, en donde se elabora este mecanismo estratégico de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos y la delincuencia organizada en zonas de alta incidencia delictiva en México. Es un documento pues bastante interesante porque refleja precisamente esta crisis que se está viviendo con niñas, niños y adolescentes en cuanto al reclutamiento forzado de estos grupos criminales. Si bien los antecedentes que se tienen es por lo menos de hace 15 años de este tipo de prácticas, por ahí no sé si recordarás el caso emblemático del niño Edgar, el Ponchis, ¿no? Un joven de 14 años que fue reclutado por
por una organización que entonces era una decisión de los Beltrán Leiva. Y bueno, al final refleja una realidad en la que, según este documento que revisamos, Enrique, pues ubica, digamos, como los focos rojos en cuanto a la incidencia de esta práctica. Por ahí se habla de 18 entidades de la República que albergan 50 municipios con alta incidencia de este reclutamiento infantil, que bueno, al final se da de una manera en la que se les recluta, ya sea de manera, digamos, pues, con engaños, claro. Con engaños, una práctica ahí a través de invitaciones, solicitudes de redes sociales, de videojuegos, ocupando también este tema de las tecnologías, pero también pues de una manera más violenta, ¿no? Con secuestros, con amagos, con amenazas hacia la familia directamente de las víctimas. Tuvimos oportunidad, Enrique, de platicar con Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, y justo como comentabas bien, ha habido varias iniciativas legislativas, varias iniciativas tanto en Congreso Federal y varios locales, pues para tratar de regular este tema, pero lamentablemente no han prosperado estas iniciativas, Enrique. Estas historias de los niños sicarios, de los que ya adelantabas en algún momento, Jonathan, pues son digamos, una resultante de esta circunstancia, pues, ¿no? Donde efectivamente a los niños los pueden cooptar a través de o amenazas o de promesas, por supuesto, que en el 99.9% de los casos terminan en tragedias, ¿no? ¿Sí? Y empiezan a delinquir a estas edades. Por eso aquella famosa historia del niño sicario, te acordarás, ¿no? Cuando es detenido y ya llevaba varios crímenes en su haber. Así es, pues sí, lo que nos comentaba Juan Martín y lo que vemos en este estudio es que precisamente comienzan desde una vida muy temprana a delinquir estos jóvenes y de alguna manera no tienen otra alternativa para llevar un sustento a su familia o se ven realmente obligados a cometer estos crímenes. Al final son historias de pobreza, Jonathan, ¿sí? Y de marginación, sí. ¿No? Sí, en efecto, de que sí es un factor, la marginación, la falta de oportunidades, problemas en el entorno, en el núcleo familiar, sí, son detonantes de esta circunstancia que orillan a estos jóvenes. Qué interesante y gracias por compartirla con nosotros. Gracias, Jonathan. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo para ti, interesante este asunto. Mire, en Guadalajara, Jalisco, un acto que, pues, de entrada sorprendió, ¿no? Generó mucha indignación. Ocurrió en un concierto de Los Alegres del Barranco, en el auditorio Telmex. ¿Sí? Durante su presentación, el grupo proyectó ahí una imagen, ¿no? De Nemesio Ceguera, bueno, el Mencho, pues, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y cantaron un corrido en su honor, ¿sí? Lo que, pues, entre otras cosas, provocó la ovación de los asistentes, pero, pues, esta suerte como de homenaje desató una ola de críticas de autoridades y ciudadanos, quienes lo consideraron, pues, un acto de apología del delito, ¿sí? De apología de la violencia. La Fiscalía General de Jalisco ya abrió una investigación sobre el incidente buscando posibles responsables por incitar a la glorificación de figuras de crimen organizado. Las autoridades locales y figuras políticas de todo el país, bueno, incluso la presidenta, sí, expresaron su rechazo a la normalización de la violencia y el crimen organizado en eventos públicos, enfatizando que este tipo de actos, pues, no pueden ser permitidos ni tolerados. Este caso reabre, pues, el debate sobre cómo las organizaciones criminales siguen influyendo en la cultura popular y el entretenimiento en ciertas regiones de México. Decía la presidenta, no se trata de prohibir los corridos tumbados, pero se trata de tener una conciencia y una responsabilidad en el trabajo, pues, artístico, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No estar haciendo apología de personalidades o de personajes, pues, que han generado violencia, muerte, asesinatos, drogadicción, en fin. Digo, pues ahí los artistas tienen una responsabilidad social, ¿sí? Bueno, continuando con el preocupante tema, le cuento, en México hay más de 126,000 personas desaparecidas y no localizadas
Y a raíz de esta problemática, la presidenta de la República envió al Senado una iniciativa de reforma en materia de desapariciones que plantea que la clave única de registro de población, es decir, la CURP, sea la identificación oficial de las personas, además de que las fiscalías y las instituciones de seguridad pidan a cualquier institución pública o privada que tengan información personal y biométrica de personas reportadas como desaparecidas. La información completa la tiene mi compañera periodista Tania Rosas, un tema también muy interesante. ¿Cómo estás, Tania? ¿Qué tal, Enrique Auditorio? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la iniciativa en materia de desapariciones, que sin duda va a ser polémica, porque plantea que la CURP sea el documento nacional de identificación obligatorio y que incluya, además de los datos que tiene ahora, pues incluya las huellas dactilares y la fotografía. Se pretende que la CURP de una persona desaparecida sea monitoreada y se generen avisos en tiempo real a las autoridades cuando se use esta identificación. Para ello se propone la creación de la Plataforma Única de Identidad para que sea la fuente primaria de consulta permanente y en tiempo real, y la cual se interconectará con otras bases de datos, desde un Banco Nacional de Datos Forenses, carpetas de investigación, incluso cualquier registro, base o sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, paquetería, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que bancos o plataformas como Google o Amazon estarán obligadas a dar información personal de sus clientes en caso de desapariciones. Incluso las instituciones públicas o privadas que tengan acceso a imágenes o mediciones generadas por satélites o aeronaves no tripuladas o mediante otras tecnologías estarán obligadas a permitir la consulta de la información a las fiscalías, también a las instituciones que integren el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal y al Centro Nacional de Inteligencia. Para hacer frente a la crisis forense, se establece que los servicios periciales y forenses nacionales y estatales que tengan el resguardo de un cuerpo o resto humano no identificado, antes de remitirlos a las fosas comunes, deberán tomarles pruebas dactilares y genéticas, y a más tardar 3 días después de que se obtengan los resultados, deberán subirlos a una plataforma que será el Banco Nacional de Datos Forenses. Enrique Auditorio, pues esta es la propuesta a grandes rasgos que hizo la presidenta al Senado, y nada más recordar que al ser una reforma legal, no constitucional, pues se requiere de la mayoría en el Congreso, la mayoría simple que, por supuesto, tiene Morena y sus aliados. Digo, nada más 2 reflexiones rápidamente, Tania. Una, me parece que nos habíamos tardado ya enormidades en tener un banco con esta información. Esa es una realidad. Porque finalmente, pues estamos hablando de 53,000 más o menos desaparecidos, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, bueno. Y la otra, preguntarte cómo va el proceso parlamentario. ¿Cuándo se presentaría a discusión? ¿Cómo está ese asunto? Sí. Sí, ya nos habíamos tardado para tener un Banco Nacional de Datos Forenses, y es a la parte que te refieres, porque bueno, claro, lo que hemos visto es que las buscadoras han delatado que todas en los ministerios públicos, en esta parte forense, que hay incluso trailers con cuerpos no identificados. Sí. De nada sirve que ellas pues hagan la trailers refrigerados porque ya no hay lugar en las morgues luego, Tania. Exactamente, pues sí, es que también hay una crisis en esa parte de los cuerpos no identificados, y pues como también tienen mucho tiempo, pues no tienen todos los elementos para que se identifique a la persona. Entonces, bueno, lo que han delatado mucho las buscadoras es que luego buscan, con las autoridades, les dicen que sus familiares que desaparecidos no están ahí, y después de 3-4 años van de nuevo y resulta que ahí estaban desde el inicio, ¿no? Exacto. Y lo que va a generar polémica es esta parte de la CURP, porque ¿en dónde va a quedar pues la identificación oficial del INE? El INE incluso también tiene que
pues caerle con la información cuando se trate de desapariciones. Perdón. No, va a estar interesante ahí saber cuál va a ser finalmente el documento de identificación oficial, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esta reforma que plantea Sheinbaum dice que esta va a ser la única identificación oficial. Y en segunda instancia, ¿cuál es la ruta legislativa, Enrique? Pues ayer se presentó la iniciativa, hoy ya el Senado lo pone en su gaceta parlamentaria. Eso quiere decir que se manda a comisiones. Enseguida las comisiones lo tienen que revisar, votar, y lo mandan al Pleno del Senado. Si se aprueba en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados. Si se aprueba en Cámara de Diputados, se manda al Ejecutivo Federal para su publicación. Esta, como te digo, no es una reforma constitucional, así es que se requiere solamente de la mayoría más uno, de la mitad más uno de los presentes en el Congreso. Y bueno, hoy vamos a ver si le van a dar celeridad a este tema, que me parece que sí. Entonces, es la Cámara de Origen, el Senado, luego la revisora a la Cámara de Diputados, y luego ya de aprobarse, pues la publicación en el Diario Oficial. Tania, gracias por la información muy completa, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Enrique. Un saludo al auditorio. Muchas gracias, Tania Ross. Bueno, mire, la institución financiera suiza UBS ha expresado preocupación por la posibilidad de que México entre en recesión debido a los aranceles impuestos por el presidente Trump. Sin embargo, UBS enfatiza que una recesión no implica una crisis financiera profunda. Destacan que México posee fundamentos macroeconómicos sólidos, como un déficit en cuenta corriente inferior al 0.5% del PIB y una deuda externa controlada, lo que reduce significativamente el riesgo de una crisis económica grave. Además, UBS resalta la existencia de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por $35,000 millones y la independencia del Banco de México, factores pues, que refuerzan la estabilidad financiera del país, aunque proyectan un crecimiento nulo para 2025, consideran que la incertidumbre comercial con Estados Unidos pues podría afectar la apreciación del peso, pero no representa un riesgo, digamos, sistemático para la moneda mexicana. Además, el presidente Trump ha anunciado que este 2 de abril se revelarán nuevas medidas arancelarias que entrarán en vigor de inmediato. Estas incluyen aranceles adicionales a productos clave de países como China y otros socios comerciales. La medida ha generado inquietud entre los analistas, quienes prevén que podría afectar tanto a los consumidores norteamericanos como un aumento de precios. Bueno, también pegarle a una economía global debido a las tensiones comerciales. Y hablando de Estados Unidos, ha revelado una nueva estrategia de defensa que prioriza la contención de China y su influencia en el Pacífico. Según documentos filtrados, el secretario de Defensa Pete Hegseth ha firmado directrices que indican una reducción del enfoque militar estadounidense en Europa y Medio Oriente, delegando en gran medida la responsabilidad de enfrentar la amenaza rusa a sus aliados europeos, ¿sí? Esta estrategia busca evitar un conflicto en Taiwán que podría escalar a una guerra mundial, enfatizando la necesidad de que los aliados incrementen sus gastos de defensa para abordar amenazas globales. Además, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Asia, instalando el sistema de misiles Typhoon en Filipinas, lo que ha generado tensiones con China. Este sistema, equipado con misiles Tomahawk y SM-6, que tienen un alcance superior a los 1.900 kilómetros, pudiendo impactar objetivos clave en el sudeste de China. La instalación ha sido vista por Pekín como una desestabilización de la región, provocando amenazas de represalias y elevando los temores de una escalada en las relaciones entre ambos países. Y mire, en las últimas semanas se han intensificado las detenciones de turistas europeos y canadienses en puntos fronterizos de Estados Unidos, a pesar de cumplir con los requisitos migratorios. Varios viajeros han sido retenidos durante periodos prolongados sin explicaciones claras, lo que ha generado preocupación y críticas por parte de gobiernos y organizaciones de derechos humanos. Estos incidentes han llevado a países europeos a actualizar sus advertencias de viaje, alertando sobre el riesgo de detenciones y deportación para quien planea visitar Estados Unidos. La situación ha afectado negativamente la percepción del turismo en el país, con proyecciones que indican una disminución en la llegada de turistas internacionales y un impacto económico
significativo. Bueno, pues a este asunto. Y nos vamos ahora, si me lo permite usted, con Yael Hernández, que le tiene lo que es tendencia en las redes. Yael Hernández de La Lista. Adelante, Yael. Hola Enrique, buen día, te traigo las tendencias del día y es que hoy comenzamos con la música, pues la cantante Dua Lipa anunció que estará en la Ciudad de México el 1 y 2 de diciembre para ofrecer 2 conciertos en el estadio GNP Seguros como parte de su gira Radical Optimism. La preventa de boletos será el lunes 7 de abril y la noticia se volvió viral rápidamente en todas las redes sociales. Además, en el fútbol, el Club América aclaró que no ha recibido una notificación oficial sobre un partido contra Los Ángeles FC para reemplazar a León en el Mundial de Clubes 2025. La exclusión del equipo León se debe a que comparten dueño con Pachuca y la posible participación del América generó críticas en X. Sin embargo, aún no hay alguna confirmación oficial sobre este partido. Mientras que para los fanáticos de Game of Thrones hay muchas razones para celebrar. En TikTok se popularizó que la producción de la tercera temporada de House of the Dragon comenzó en Reino Unido. Basada en Fire and Blood, esta temporada estará ambientada 200 años antes de los eventos de la famosa serie y contará con 8 episodios. Esto es todo por hoy, Enrique. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a Yael. Y nos vamos ahora con el clima que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Mire usted. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este martes, un sistema frontal con características de estacionario se extenderá sobre la frontera noreste de México. En interacción con una línea seca sobre el norte de Coahuila, un canal de baja presión en el noreste del país e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas, posible caída de granizo, así como vientos fuertes a muy fuertes en el noreste del país, con posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila. Asimismo, otro frente frío, el número 37, se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana y en combinación con una vaguada en altura y la corriente en chorro polar, ocasionarán vientos muy fuertes a intensos con tolvaneras en el norte del territorio nacional, así como probabilidad de chubascos en Baja California, además de caída de nieve o aguanieve durante la noche. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe generarán lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. A su vez, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera y el escaso contenido de vapor de agua mantendrán baja probabilidad de lluvia en gran parte de México. Finalmente, continuará el ambiente diurno cálido a caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, así como la onda de calor en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Excental Noticiero, justo en el centro de la información. Gracias por ello y nos despedimos con una imagen grata, como siempre, a ver qué nos ha preparado Annie Flores, nuestra productora. Vea usted, ¿qué tal que le invitaran a un pequeño paseo en yate en este maravilloso puerto de Australia Beach? Mire usted, sus veleros, respirando una calma maravillosa, un mar precioso, tranquilo, ¿sí? En esta hermosa bahía. ¿Qué tal? Dan ganas de echarse un viajecito, ¿no? A Australia. Hemos estado presentando imágenes de este maravilloso país allá en Oceanía. Bueno, pues con esta imagen lo dejo. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.